diagrama de flujo. Vamos a ver entonces un poco de diagrama de flujo, pero vamos a hacer una clase corta, breve, por los motivos que les había indicado, y para no avanzar demasiado tampoco, porque es probable que muchos compañeros quizás sí sepan de esta situación de que no hay clases en las materias durante la semana de mesas de exámenes, pero ya sabemos para las próximas y no avanzamos mucho, pero tampoco quiero, como yo no les había advertido de esta situación explícitamente, tampoco quiero dejar de encontrarnos aunque sea 30, 40 minutos hoy. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias por aclararnos. Sí, disculpen que no lo advertí antes, se los tendré que haber dicho en la clase anterior, pero bueno, somos muy poquitos hoy incluso, pero vamos a confiar en que ustedes, si, bueno, no sé si han conformado equipos de trabajo en otras materias. Acá sería muy interesante que ustedes conformen grupos de trabajo. No para presentar el trabajo práctico, porque este año vamos a trabajar individualmente en la mayoría, pero sí para colaborarse, para quizás resolverlo, buscar un grupo de estudio es muy importante en esta materia, así que si pudieran conformar un grupito de 4 personas y que ustedes, si hay alguien que no está presente y de ese grupo, ustedes le pueden transmitir un poco lo que se vea hoy. ¿Sí? De todas maneras es un tema que lo vamos a tener que ir viendo con la práctica, así que se repite y no hay problema. Bueno, me dan un segundito para tener mejor velocidad, y no tener comprometido el ancho de banda, voy a dejar de compartir cámara para compartir pantalla, ¿ok? Y continuamos. ¿Alguna otra duda, pregunta, algo que tengan para decir y que necesiten consultar? Profe, o sea, lo que estaba diciendo es que hagamos un grupo y presentemos los prácticos, o sea, hagamos los prácticos juntos, pero obviamente los prácticos tendríamos que hacerlo cada uno, algo así, A está mí, diciendo. A mí en esta materia me parece sumamente interesante que ustedes puedan tener un grupo de estudio, sí, que desarrollen incluso los trabajos prácticos, que cada uno individualmente los trabaje, pero que se consulten, que vean cómo van, que si están trabados en alguna situación, en alguna consigna en particular, vean cómo el otro lo ha resuelto. Sí, que tengan una dinámica. Vamos a ver si podemos formalizar eso de que ustedes este, declaren formalmente acá a la asignatura cuál es el grupo. Vamos a ver si llegamos a hacer incluso un trabajo práctico grupal, pero el trabajo práctico 2 es individual, ¿ok? Profe, el viernes hay informática. ¿Alguien preguntó algo? Sí, si el viernes hay informática. El viernes tienen... ¿Por qué preguntan por el viernes? Porque quizás hay mesa de examen o algo así. El viernes hay mesa de examen, tengo entendido que estas mesas, más bien este llamado ha incluido, creo que las dos, la mesa 1, la mesa 2 y la mesa 3 en lunes, miércoles y viernes, si no estoy equivocada. Si fuera el caso, y la profesora no sé por qué, el viernes tienen práctica la comisión 1R1 tiene práctica conmigo y la comisión 1R2 tiene práctica con la profesora Baena. Como la profesora Baena creo que no les ha comentado nada al respecto de esto, deberían avanzar. Sí tendrían clase como ahora estamos teniendo. ¿Ok? Bien, gracias. Si ustedes ven que hubiera alguna situación, o hay demora, o no se presenta la profesora, por ahí ya lo tomó como, pensó que se los comunicó, pero entiendo en principio que el viernes tienen clase. ¿Mm? Bueno, voy a compartir. Me dan un segundito.
Ok, veamos, habíamos llegado hasta acá, ¿sí? ¿Se compartió la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, habíamos dicho que comenzábamos a pensar algorítmicamente, es decir, pensar estrictamente cuál es la secuencia de pasos, cuál es el procedimiento que nosotros debemos establecer para alcanzar un resultado o cumplimentar una tarea. Y ese pseudocódigo, que era una de las herramientas a través de las cuales nosotros podemos representar el algoritmo que definimos, involucraba entonces una manera informal de expresar cuál es la lógica que de alguna manera vamos nosotros disponiendo que va a tener el diseño de nuestro programa. Todo algoritmo tiene una explicitación de los datos de entrada, estrictamente el conjunto de pasos a seguir y la obtención de los resultados. Y decíamos que ocupábamos palabras como inicio, fin, leer, escribir, asignar, para representar los datos. Vamos a ver si puedo compartir de esta manera. Acá estamos. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar en el pseudocódigo la posibilidad de ir escribiendo. Mi recomendación para quienes tienen los primeros pasos en programación es que realicen más bien el paso inverso, que es utilizar el otro tipo de representación gráfica, en este caso gráfica, que tiene el algoritmo, que es el diagrama de flujo. Como bien dice y está sintetizado acá, posibilita tener una visión simple y directa de cómo va a ir trabajando el programa que estamos diseñando. Es decir, que cada uno de esas líneas de programación, cada una de esas instrucciones, cada una de esas tareas que nosotros vamos definiendo como un paso a paso que se debe ir ejecutando para realizar justamente un procedimiento y obtener un resultado, va a tener su representación gráfica cada una de esas líneas, cada función, cada procedimiento. Y dice que es un esquema para representar gráficamente el algoritmo y es un esquema oficial, formal, para representar el algoritmo. Y dispone de un conjunto de símbolos gráficos que representan estas instrucciones o precisamente acciones dentro de un programa. Los símbolos son inicio y final, tienen la misma gráfica que está acá. ¿Sí? Es muy simple. Y indefectiblemente este inicio y este final debe estar presente para corroborar, para formalizar, digamos, que marcamos y damos la pauta de cuál es el inicio y cuál es el fin del programa. Y esto no es caprichoso, sino que responde a una de las características que habíamos mencionado que tiene nuestro algoritmo. ¿Se acuerdan cuáles eran las propiedades y las características que habíamos visto? ¿Hola? ¿Están Sí, ahí? profe. Era definido, Sí, profe. general. Perfecto, definido.
definido Conjunto y de entrada, finito. conjunto de salida. Finito, finito, debe ser finito, entonces tiene un inicio y tiene un final. Estos dos gráficos, estos dos símbolos, perdón, estos dos símbolos de inicio y final, insisto, no son caprichosos, son sencillos, pero deben estar. Mucha gente le pone una I acá para marcar el que es la de inicio, y mucha gente pone la palabra fin o la F para marcar y denotar el inicio y el final. Entonces, en una mesa de examen, en un parcial, dirán, ¿qué podemos definir desde el marco conceptual teórico al respecto? Podemos decir, por ejemplo, que en el diagrama de flujo, que es un conjunto de símbolos que me permiten representar un algoritmo, y es una representación gráfica, formal, de cuál es el conjunto de pasos que yo defino y diseño en referencia a mi programa que resuelve una tarea específica o me obtiene un resultado determinado. Bueno, puedo plasmar y efectivizar una de las características del algoritmo, explicitando claramente con el símbolo de inicio y fin, la característica y la propiedad de finito que debe tener el algoritmo. ¿Sí? Entonces, fíjense en que estamos viendo un poco de teoría, un poco de práctica, y estamos articulando y relacionando teoría y práctica. Porque no me pueden presentar ningún trabajo práctico sin que tenga el diagrama de flujo, la prolijidad de comenzar con estos símbolos, de comenzar con el símbolo de inicio y concluir con el símbolo final. Luego, cuando queremos representar que va a haber una entrada, un ingreso de datos por teclado, vamos a utilizar este símbolo que, bueno, acá nosotros dentro del símbolo lo que vamos a hacer es, por ejemplo, explicitar que vamos a ingresar la variable A y B. Bueno, esta B ha salido como muy horrorosa. No vamos a perder mucho tiempo, pero es importante A y B. ¿Ok? Entonces estamos diciendo que estamos por dar ingreso, bueno, se borró. Estamos por dar ingreso a, y no quiere quedarse. Estamos por dar ingreso a dos valores, el valor A y el valor B, que se van a guardar en la variable de que nosotros denominamos A y B. Ahora, nosotros podemos de alguna manera también poner X o Y. Acá ponemos B. ¿Qué significa? Que si yo pongo X e Y, estoy por ingresar dos valores también, pero que yo he definido que se van a almacenar en variables que se llaman X y la otra se llama Y. Y otro programador puede definir que la variable se llama A y B. Luego, en la orden de ejecución, para todos los procesos que yo decida realizar, utilizo todas las líneas de instrucción, utilizo este símbolo, que es un rectángulo, para determinar, por ejemplo, que el valor sum o S es igual a A más B. Como es un proceso explícito, yo lo debo definir y simbolizar con este símbolo. Si yo quisiera asignar, por ejemplo, o disponer de una variable contadora que cuenta cuántos datos ya voy introduciendo, podría, por ejemplo, poner C igual a C más 1. Con lo cual, yo estoy marcando un proceso determinado, determino una ejecución, que es que la variable C tome un nuevo valor, que es el valor que tenía anteriormente más 1. Entonces estoy hablando de una variable de tipo incremental o contadora, se va incrementando en la medida, automáticamente C va tomando el valor que tenía antes más 1. Es una variable contadora y es muy útil cuando nosotros luego vamos a ver ciclos y vamos necesitando controlar cuántas veces se ha ejecutado un determinado proceso, por ejemplo. Pero como fuera, lo que estamos hablando ahora es de que este símbolo representa
un proceso específico o un conjunto de procesos. Yo puedo poner que en este mismo proceso sucede que C es igual a C más 1 y que S es igual a S más A. O que S es igual a más B, según sea el caso. Cualquier sea la ejecución que yo necesite explicitar, lo hago con el símbolo de proceso. ¿Está claro hasta acá? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Yes. Bueno, muy bien. Entonces, podemos avanzar. Les recuerdo que nada es caprichoso y después ustedes comienzan a presentar cosas así como que, bueno, no es tan importante el conector, pero el conector, por ejemplo, es importante y cuando yo estoy dentro de la misma página, entonces yo estoy diseñando acá, tengo mi página y estoy armando mi diagramita de flujo. Aguárdenme un minutito. Quiero seleccionar... A ver ahí. Supongamos que tenemos la hoja, esto es peor. Supongamos que quedó todo lo anterior y no puedo volver para atrás. 2 minutos. Ahí estoy. Supongamos que estamos en la hoja. ¿Pueden ver algo? No. No marca, ¿no es cierto? Lo que estoy dibujando. No, profe, no marca nada. No marca nada. Ahí tampoco, solo corre. Un minutito de paciencia, a ver. No lo toma. 2 minutos. No. No lo toma. Bueno, supongamos que tengamos una hoja en blanco. Bueno, una hoja A4, ya sea en formato papel o formato digital. Cuando nosotros nos comenzamos a desarrollar nuestro diagrama de flujo, puede llegar a cobrar un tamaño importante. Entonces, cuando queremos continuar hacia al lado, al reverso de la hoja o en otra hoja, nosotros tenemos dos situaciones. Cuando estamos dentro de la misma hoja y necesitamos como armar una subrutina y marcar un procedimiento porque no hemos centrado bien el diagrama, pero nos queda un espacio de la hoja, bueno, realizamos con este conector círculo, eh, dejamos, digamos, el último símbolo, lo colocamos al conector en forma contigua, como si siguiera hacia ahí el procedimiento, y luego empalmamos en otro sector de la hoja, colocando de nuevo el mismo conector con la misma numeración, porque podemos tener varias situaciones de esta de subrutina. De querer aprovechar, digamos, todo el espacio, la distribución espacial de la hoja y querer complementar todos los espacios con una subrutina y enlazar entonces. Debo tener mucha prolijidad al momento de dejar un procedimiento, un flujo de la consecución de símbolos que van conformando mi diagrama de flujo y dejar digamos, conectores sueltos, hilos, no identificar bien estos conectores, puede resultar bastante abrumador para ustedes y para los que los leen. Algo muy importante es cuando nosotros tenemos que bifurcar. Hasta acá puede ser que nosotros tengamos una situación de sostener algún tipo de... No puedo escribir nada, me siento muy impotente. Vamos a ver si puedo cambiar pantalla e ir a otro espacio de edición, para lo cual terminamos acá, donde podemos tener una línea que va marcando el flujo de la información. Ya ni siquiera toma nada, ni con el mouse. A ver ahí,
supongamos que yo tengo esta secuencia, de alguna manera estoy marcando mi diagrama de flujo. Debería ser, bueno, lo que les decía recién en la hoja, tengo la hoja, comienzo acá, inicio, hago un recibo datos, hago un procedimiento y resulta que quiero continuar acá. Bueno, pues perdón, es este símbolo, ¿no? Es muy complicado dibujar acá, pero bueno, es inicio, los símbolos y hago un conector y continúo, identifico con 1 y continúo acá con 1. Y continúo mi proceso. Hasta que en algún momento, perdón, lo que hago es fin. Supongamos que terminamos acá. Muy improlijo, pero quiero creer que la imaginación de ustedes y la buena voluntad hace que parezca que es claro el diagrama. Bueno, vamos a ver. Hasta acá podríamos haber tenido una línea secuencial. Podemos estar claramente definiendo cuál es el flujo de datos y cómo está de alguna manera la secuencialidad del programa bien definida, llevando una línea entre cada uno de los símbolos. Y eso es lo que al fin y al cabo va conformando mi diagrama de flujo. Puede pasar que yo necesite hacer una decisión, tomar una decisión, hacer una comparación lógica o simplemente tener una situación donde yo tenga que convalidar datos y deba preguntar si el programa dice que tienen que ser solamente números que ingrese el usuario, que sean solamente mayores a 0, es decir, positivos y no se deben introducir números negativos. Debo, por ejemplo, preguntar entonces si el valor ese que ha introducido el usuario es mayor que 0. Ese tipo de situaciones de pregunta, de definición o de comparación, al fin y al cabo determinan una decisión. Una decisión en el sentido de que yo voy a desarrollar un... Hola. Hola. Entonces, ¿se escucha ahí? ¿Se ha cortado, profe? Se corta, profe. Sí, profe, por un momento no se escuchaba nada. Profe, Sí, ahora sí se le cortaba escucha el bien, profe. micrófono. Ajá. ¿Ahora está bien? Sí. Ahora sí. Sí, pero por rato como que se le escucha robótica. Va, no sé yo. Es mala señal, sí. Sí, yo le escucho robótica, profe. Va, bueno, capaz que yo soy. Bueno, entonces les decía, vamos a necesitar algunas veces realizar algún tipo de preguntas como por ejemplo si el número ingresado que guardé en la variable X es mayor que 0. Cuando yo vengo con cierta lógica estoy indicando el flujo de información y en la conexión entre símbolo y símbolo es así. Esto es una flechita, perdón, la falta de sutileza porque está funcionando muy mal el lapicito. Pero yo marco el flujo de la información o cuando gira con la flechita, ¿sí? Fíjense entonces que yo vengo con un flujo de información y de momento estoy por acá, me detengo y tomo una decisión. Entonces con este símbolo de decisión, yo lo que hago es bifurcar y decir, si se cumple la condición, realice tal cosa. Un trabajo X, un proceso algo. Un trabajo 1. Si no se cumple la decisión, o no hace nada, o hará algo alternativamente, puede que haga otro proceso, pero como fuera yo debo volver al punto de encuentro de donde bifurqué. La línea de flujo de la información se topa con un nuevo símbolo para representar la necesidad de una decisión. Necesito tomar una decisión respecto al dato ingresado X.
Si cumple esta situación, yo vengo y proceso y hago el trabajo 1. Y luego retorno al último punto y continúo mi flujo. ¿Se entiende esto? Porque yo estoy teniendo un algoritmo y una representación de ese algoritmo que responde a las propiedades y las características de los algoritmos, que es que sea finito, secuencial. Entonces estoy marcando un flujo de información. Yo con esta gráfica estoy diciendo, bueno, este paso es así, viene por acá, bifurco, necesito preguntar, por aquí, si es sí la respuesta, hago esto, hago el trabajo 1 o el proceso 1, y si no, hago esto o no hago nada y vuelvo y continúo con otro flujo de símbolos que van a representar otras instrucciones. ¿Está claro? Profe. Bueno, entonces continuamos. Ya tenemos varios símbolos como para comenzar a representar nuestros algoritmos. Vamos a ver si podemos. Cuando decíamos recién que podíamos de alguna manera tener una situación en que teníamos la página, y necesitábamos hacer una conexión dentro de la misma página. Cuando debemos utilizar otra página, ya el conector es otro tipo de conector, que es este, y si ya no utilizo números, 1, 2 dentro de la misma página, sino que utilizo este símbolo y utilizo letras A, B, C, para pasar fuera de la página y retomar mi gráfica en el reverso de la hoja o en otra nueva hoja. Cuando voy a necesitar, y recuerden que teníamos dos tipos de métodos para realizar en la metodología o el procesamiento de mi algoritmo, que era top-down y refinamiento por paso, y como fuera necesitábamos entonces dividir un programa principal, una situación grande y compleja, en partes más simples, ¿sí? Por lo cual decíamos que en muchos casos estábamos en subrutinitas o partes más simples, por lo cual necesitamos hacer un conjunto, algo que podría ser muy complejo, primario, inicial, grande, hacerlo más pequeño y más sencillo. Para lo cual entonces hacemos a veces subrutinas, y esas subrutinas se identifican, al igual que el símbolo de proceso, con el rectángulo, pero identificamos acá como que responde a unas subrutinas. Será, por ejemplo, que esta subrutina calcule el radio, calcule la superficie de un triángulo, y otro procedimiento, otra subrutina, haga el cálculo de otro proceso, de otra situación que necesitemos resolver. ¿Ok? Luego es probable que tengamos que tomar una decisión que tenga que ver con una comparación y necesitemos evaluar, hacer algo si algo es mayor, si algo es menor, si el resultado, la comparación, y bifurcar hacia abajo también. Como fuera, siempre me tengo que volver a continuar con mi flujo con el flujo de la información, en este caso, y de los procedimientos, de forma tal de encontrar un único eje y secuencial de flujo de la información descendente y secuencial, ¿ok? Por último, vamos a borrar todo esto, tenemos cómo vamos a mostrar los datos. Por lo general dice imprimir las consignas, las situaciones problemáticas, y por lo tanto cuando ya hemos obtenido nuestro resultado, lo que vamos a hacer es representar
esa función, ¿no? Esa rutina de remitir hacia la impresora con este símbolo. Y lo que hacemos es, por lo general, poner dentro del símbolo la sum, la variable, representar con el nombre donde está alojado el dato resultante o el resultado de determinada operación, o a donde nosotros haya el valor de la variable, se coloca ahí para representar que ahí está alojado el resultado que estábamos esperando que arroje el procedimiento o nuestro programa. Muchas veces, si no especifica que tiene que ser explícitamente por impresora, lo que hacemos es utilizar este símbolo para representar que se muestre por pantalla un resultado. Es mucho más sencillo. Por lo general trabajamos con imprimir los resultados, entonces estamos definiendo de que sale por impresora. Pero si no, insisto, si no explicita, utilizamos este símbolo para representar que se muestra por pantalla un resultado. Teclado, entrada de teclado de forma manual, por lo general sucede eso, pero más bien siempre estamos con este símbolo que les había mostrado anteriormente para representar los datos de entrada, ¿sí? No hay mayor, ¿Profe? sí, no hay mayor complejidad con respecto a los símbolos. Ustedes tienen en el trabajo práctico una tabla con cada uno de los símbolos y es cuestión de ir paulatinamente incorporándolos y encontrando. Sí. Con la otra Sobre profesora que con nos estaba cada una de explicando las un poco, resoluciones. que nos estaba explicando un poco los trabajos prácticos, la impresión por pantalla usábamos otro símbolo, el que ahí aparece en esta diapositiva que nos está mostrando, que es impresión por impresora. O sea, Sí. estaban intercambiados los símbolos en las que nos mostró ella. ¿Cuál vendría a ser Puede el que ser, es? no hay ¿Cuál vendría a problema. ser entonces el que es impresión por pantalla? Porque nosotros usábamos el que aparece en impresora. No, había dos. Tenés dos de impresora que había Ustedes mostrado ella. tomen el que lo que indica, está en la tablita del trabajo práctico, el conjunto de símbolos. Ah, bien, gracias, profe. Bueno. Fíjense en lo que dice acá, que hay unas estructuras de diagramas que nos permiten incorporar un conjunto de técnicas y elementos que posibilitan la elaboración de programas ordenados, fáciles de hacer y que sean fáciles de seguir y que sean realmente eficientes. Si ustedes no tienen una buena diagramación, es muy complicado luego realizar el pseudocódigo y ni que hablar la codificación en sí misma. Un buen diagrama de flujo va a reflejar, si está simple, sencillo y claro, va a reflejar que están con una lógica de razonamiento justamente con las mismas características, ¿sí? Simple, que están fluyendo, que no están trabados. Si el diagrama de flujo es complejo y no muy claro, es porque realmente ustedes no la tienen muy clara la solución y no están pudiendo de alguna manera definir cuáles son los pasos y cada una de las instrucciones que debe seguir su algoritmo y al fin y al cabo su programa. Estos principios ahí se permiten utilizar. ¿Cuáles son los principios? Los principios que nos permiten diagramar y realizar realmente buenos diagramas de flujo. Y nos permiten que realmente utilicemos el diseño descendente y el de refinamiento por paso, utilizar recursos abstractos y tenemos obviamente estructuras básicas para realizar esta diagramación. Estructuras secuenciales, estructuras selectivas y estructuras repetitivas. Mayoritariamente las selectivas son las que antes yo les había presentado en la diapositiva como de decisión, ¿sí? Pero fíjense en que comienza a tener una distinción entre simples, dobles, triples o múltiples. Las secuenciales son prácticamente, digamos, todos los símbolos que hemos visto
simplemente lo vamos ordenando secuencialmente, como indicando un orden de predecesión, un orden de cómo suceden y acontecen, cierto orden de prioridad, quién está primero, quién está segundo, y van marcando esa secuencialidad a través de la hilación con ese flujo, esa gráfica de flechita que va descendiendo. Luego bifurcamos con una decisión o estas selectivas, y vamos a ver por qué se denominan simples, dobles o triples. Y luego es muy probable que necesitemos generar algún tipo de iteración o repetición de un proceso, y para lo cual vamos a valernos entonces de ese tipo de estructuras. Y esas son el conjunto de estructuras básicas, secuenciales, selectivas y repetitivas. Una estructura secuencial es como les vengo diciendo, acción 1, acción 2, acción 3, hay un inicio y un final, y voy con la flechita marcando ese grado de secuencialidad y de orden que debe tener, y de lógica y de cierto sentido, que se ejecute primero la acción 1, luego la 2 y luego la 3. No hay mayor complejidad con la secuencial. Pero en la estructura de selección, simple, yo presento una condición, como por ejemplo, ¿es X mayor que 0? Porque si no es, no lo tengo que procesar al dato. O preguntar, por ejemplo, si A es mayor que B, si el primer dato ingresado es mayor, o si sum o mayor, por ejemplo, donde estoy guardando los datos que son mayores, realmente es mayor que el nuevo dato ingresado, y si no hago un cambio de variables para que el nuevo dato ingresado, que sí es mayor, lo guarde ahora en esa variable. Como fuera, ese tipo de preguntas donde si acontece que es verdadera la condición que pregunto y se reejecuta una instrucción por el verdadero, por el sí, esa es una estructura de tipo de selección simple. Fíjense en que el pseudocódigo equivalente, o que me va a permitir ir de alguna manera escribiendo y tener los dos tipos de representaciones del algoritmo, sería: si se da una determinada condición, ejecuto sentencia 1, sentencia 2, hasta incluso sentencia n, pueden ser varias sentencias o instrucciones, y luego fin del sí. Todo lo que está en el rectángulo instrucción, todo lo que está en el rectángulo instrucción es precisamente este conjunto de sentencias. Todo esto es instrucción. Si vengo por acá secuencialmente, si se da esta condición, por el verdadero ejecuto. Por el no, ejecuto acá. Para mi gusto personal, esto genera confusión, este esquema. Me parece que quienes más adelante pueden comenzar a utilizarlo así, porque realmente luego que uno tiene mucha práctica, intuitivamente comienza a hacerlo de esta manera. Pero en los primeros pasos y en los primeros diagramas les pido por favor que utilicen la posibilidad de hacer la pregunta y sacar por el lado derecho el sí, hago el trabajo, y por el no lo ponen de este lado, no lo saquen por acá abajo, lo sacan por acá y se acostumbran a pensar esto que necesitamos consolidar y afianzar, de que esto es una bifurcación del flujo secuencial que venimos teniendo en nuestro diagrama, y que vuelve a unirse. Por el no hace nada, por el sí hace un trabajo, vuelve a unirse y continúo por acá. Esto lo hacen más adelante cuando ya tienen mucha práctica. Dice acá que la estructura de selección simple, que luego cuando ya comencemos a programar, vamos a ver que la palabra clave para trabajar en este tipo de estructuras de selección o decisión es if. Esa es la palabra clave en el lenguaje C que vamos a utilizar para luego traducir y ya comenzar a programar y utilizar sentencias explícitas para cada vez que nos topamos con algo que involucre una decisión, es la palabra if. Esta es la función. Se evalúa una determinada condición. Si esta es verdadera, se ejecuta un determinado grupo de sentencias,
y en caso contrario las sentencias son ignoradas. Si es por el no, que acá está ubicado acá, pero yo les pido por favor que sea por acá, e incluso les pido que en los primeros tiempos ustedes expliciten que por el lado derecho es el sí y por el lado izquierdo es el no. ¿Estamos? ¿Podemos continuar? ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? Continuamos profe. rapidito. Sí, y ya profe, vamos todo a- bien. Bueno, ya terminamos. En breve, déjenme que borre esto y pasamos a lo siguiente. Veamos acá. Una estructura cuando es doble. Bueno, cuando tengo, acá solamente en el caso anterior tenía un if y la opción verdadera. La palabra para la opción negativa y que haga algo también, una acción 2, si hubiera que hacerla en caso de que la condición que se presenta, la pregunta, la decisión que hay que tomar es negativa y hago una acción, estoy frente a un tipo de selección doble, porque hago una acción por el verdadero y una acción por el negativo. Fíjense que acá está explícitamente como a mí me parece que es más oportuno que ustedes comiencen a desarrollar los diagramas, que en el caso de estos if o decisiones es así, a marcar, explicitar el flujo que se bifurca por el positivo, por el verdadero o afirmativo y por el negativo o falso. Entonces, y vuelvo a unir acá. Fíjense en que en la estructura doble hago una acción por el sí y por el no. Y se llama if-else porque la palabra else es la que me define, esta palabrita es la que me define esta parte, lo que hago por el no. Entonces fíjense en que digo, sí, que es la traducción de if, que va a ser la instrucción o función que vamos a utilizar en código C, en lenguaje C. Si la condición, entonces hago la acción 1. Pero si no, es la palabra else, para representar todo este lado de la gráfica, que quiere decir todo lo que tengo que hacer si no se da esta condición. ¿Ok? Entonces, ese else, if else, me está representando que estoy frente a una secuencia, una estructura de selección o decisión doble, que por el else, por la negativa, por el no, por el false, el falso, yo tengo que hacer una acción 2. Y fin del sí que es este sí. Si tal condición, entonces acción 1. Si no, else, acción 2. Entonces, fíjense que de alguna manera ya estoy haciendo una representación gráfica de una decisión, una acción que tengo que tomar de condición, por ejemplo, para ejecutar o no algo o validar un dato, y estoy de alguna manera ya representando explícitamente esa instancia y la estoy de alguna manera traduciendo también en el pseudocódigo. Voy viendo acá el paralelo entre representar el algoritmo con una representación gráfica y con el pseudocódigo. Acá dice algo que es, quizás es oportuno aclararlo. Cuando es por el verdadero o por el sí, entonces hago la acción 1 y hago otro tipo de acción diferente con el negativo, para la parte no positiva. 2 minutitos. Cuando tengo la estructura múltiple, son esos casos donde yo voy a necesitar presentar, supongamos, un menú por pantalla. Entonces le digo al usuario, determine ustedes están programando, están diseñando, poniéndose en cabecita ya de programador, van a
mostrar por pantalla una leyenda que diga, este programa ejecuta 3 procedimientos. Seleccione 1 si desea sumar, 2 si desea restar, 3 si desea multiplicar. Cuando yo tengo ese tipo de decisiones, de selección de procedimientos, utilizo un comando que se llama switch, ¿sí? Una estructura de decisión un poquito más compleja que la que acabamos de ver, que es la simple y la doble, y ahí vamos a una selección o selectiva múltiple, donde su equivalente, su función, su palabra clave dentro del lenguaje de programación C va a ser switch. Y justamente switchea, es decir, elige, selecciona entre una opción o la otra, y ejecuta en función de qué valor introduce el usuario a ser desarrollada. Dice, cuando el valor de la variable seleccionada es igual a una de las constantes que se ejecuta en la instrucción o el grupo de instrucciones que pertenecen a dicha constante. Si el valor de la variable seleccionada no coincide con ninguna constante, se ejecuta la instrucción que se declara, que nosotros como programadores declaramos que se va a realizar por defecto. En inglés, y muy utilizada por default. Si es que existe, si nosotros determinamos como programadores y explicitamos cuál es la instrucción, cuál es el paso, la acción que se debe desarrollar si no se da ninguna de las 3 opciones que le presentamos al usuario, podremos hacer que se ejecute tal instrucción. Podemos o no presentar una acción por defecto. ¿Se entiende? Preverla o no, no hay problema. Si un case carece de un break, romper, se ejecutarán los demás cases que siguen hasta encontrar un break o hasta llegar al final del switch. Esto ya tiene que ver con que la instrucción switch, vamos a ver que la otra palabra clave que involucra toda la morfología de esta función es case, porque presenta case y break, donde nosotros decimos, en caso de que la palabra case se elija la opción sumar, ejecute estas instrucciones. Y con break decimos, aquí termina esa subrutina. Rompemos y listo, sale luego al default, continúa a la acción por defecto si hubiera. Pero esto lo vamos mucho más en detalle más adelante. Lo importante aquí es que hoy se queden con muchos de los símbolos que van a comenzar a trabajar y a utilizar, que existen 3 tipos de estructuras, simples, dobles y múltiples, donde la múltiple me va a permitir y posibilitar presentar 3 o 4 o 5 o X casos como alternativas de elección que va a hacer el usuario para seleccionar qué opción, qué procedimiento quiere ejecutar. El ejemplo más clave es tener siempre presente como un menú. Por favor, usuario, seleccione qué acción quiere desarrollar y decir, en 1 hace tal cosa, en 2. Luego, internamente, cuando ustedes programen, van a valerse de esta instrucción switch, o función más bien, switch, para diseñar específicamente qué va a hacer, qué subrutina, qué acciones, qué instrucciones van a configurar cada una de esos casos, ¿no? En caso de que elija sumar, en caso de que elija calcular el producto o lo que fuera. ¿Profe? Sí. Si nosotros usamos la función switch case y no ponemos un default y el usuario no elige ninguno de los casos que nosotros tenemos, ¿la programación pasa de largo la función, o sea, no se usa? Claro, no se usa. No definen nada por default, ¿sí? Bueno, me parece, si ustedes estarían de acuerdo, que dejemos acá para no perjudicar a quienes no hayan podido sumarse. Me parece que ya, para afianzar Sí, bien profe. lo que hemos visto, y no comencemos a marearnos con otro tipo de estructura, le dediquemos muy fresquito, sobre todo yo, estoy un poco agotada hoy, muy fresquito el tema de las estructuras interactivas o repetitivas, que son muy utilizadas y son claves para que ustedes sean efectivos al momento de realizar
sus programas porque realmente se las necesita muchísimo. Entonces hasta acá lo más simple y comenzamos un poquito más a aumentar la complejidad con ese tipo de estructuras de repetitivas o interactivas más frescos la semana que viene. ¿Les parece? ¿O Sí, quieren profe, no hay avanzar? problema. Sí, Perfecto. profe, no hay problema. Profe, no hay problema. Bueno, ¿están bien? ¿Se comprendió hoy? Sí, Sí, sí. profe. Sí. Chao, chao, profe, nos vemos. ¡Espere! Profe, la asistencia. ¿Para qué les digo Es que ya está la sí? comida, por eso. ¿Para qué les digo que si se quieren ir? Porque ya se van. ¿Qué les pasa? Profe, una pregunta. Sí, vamos con la asistencia. Antes, discúlpenme un segundito, ya la escucho. En el chat definimos simplemente que corroboren que están con su nombre y apellido en la sesión y ponemos la palabra presente a las 23:01. Sí, disculpe, la escucho. Una compañera de nosotros, Pilar, dijo que estaba trabajando. Es por la asistencia, no sé si usted le va a justificar. Me dice si me lo puede escribir en el chat, Bueno, el nombre y apellido y esta situación laboral. Primero póngase usted su presente y luego me pone por favor esta situación. ujú. Así Bueno, yo gracias. luego cuando tomo el archivo del chat y hago el traspaso a la planilla, la tengo en cuenta. Solo hay que Bien, poner presente. gracias. Solo hay que poner presente. No, esto no. Bueno, entonces damos por concluido. No subestimen estos temas, pónganse en práctica, lean el trabajo práctico, ya vayan haciendo unas gráficas, por favor, que cuando comienza a complejizarse, nos requiere mucho más tiempo. Si van haciendo y van